Los exámenes me los entregaron ayer, estoy calificándolos. Como les había dicho, yo les voy a montar primero la nota antes de ponerla en el sistema, entonces para que lo tengan presente, pues el viernes lo más seguro es que les ponga el correo con la nota, entonces para que estén pendientes de eso, por favor. La otra cosa es que dijimos que íbamos a hacer un taller antes del próximo miércoles. Entonces están dos opciones. Una es que sea el lunes, así como lo hemos hecho hasta ahora. O la otra es que puede ser este sábado a las 12 del día. Entonces no sé qué opinan ustedes. No, pero sé que el sábado con las clases el lunes como siempre. La mayoría tienen clase todo el día practicando. El sábado todo el día no tendríamos clase de almorzar. Muy bien, no, entonces sigamos con el lunes. Entonces yo le voy a decir al coordinador de la sala que sí nos puede programar el taller para el lunes de 4 a 6. ¿Listo? O sea, ya sí es posible. Sí, la sala de allá. Entonces puede ser hasta faltando un cuarto para las 6, digo yo, por el tiempo que manejan ellos allá. Sí, pues sí. Hasta 5 o 10 minuticos antes de las 6. Un cuarto para las 6, entonces programa de... Sí, de 4 a 6. 4 a 5 y 45. Perfecto. Listo, entonces ya quedamos pues con que el taller va a ser de 4 a 5 y 45. ¿De acuerdo? Recuerden, muchachos, la idea del taller es que ustedes vayan con dudas, con preguntas. Vamos a ser muy dinámicos el día de hoy, tal que podamos hacer alguno que otro ejercicio al final de la sesión del día de hoy. Supongo que ya todos leyeron el módulo, entonces va a ser muchísimo más fácil. ¿De acuerdo? Cámara 4, cámara 2. Cámara 2. Muy bien. Mientras termina de cargar la imagen, recordemos, capítulo 4, momento angular, momento de una fuerza y energía. Sesión número 12. Miren, estamos muy, pero muy cerca del final de este curso. Entonces, a los que vamos bien, no hay que perder el ritmo. Y los que van un poquito quedados, pónganle la pila y la energía a todo esto para que puedan terminar este semestre y les vaya muy bien. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Los objetivos del día de hoy van a ser analizar el movimiento combinado de traslación y de rotación de un cuerpo rígido. Este es un objetivo que ya lo habíamos analizado en la sesión anterior, pero para lo que vamos a hacer quiero volver a retomarlo, quiero que volvamos otra vez a construir las ecuaciones, tanto de la traslación de la rotación, para que nos quede completamente claro cómo es que vamos a trabajar la dinámica de un cuerpo rígido. Otro de los objetivos es obtener la energía cinética rotacional y traslacional de un cuerpo rígido en movimiento. Lo que tiene que ver con la traslación ya lo habíamos tratado en el capítulo anterior, pero no está de más pues que se vuelva y se toque. Y vamos a ver lo que tiene que ver con la rotación, porque si un cuerpo rígido se está moviendo de una manera traslacional y rotacional, o solamente rotacional, también tiene una energía cinética, y esa energía cinética es la que nosotros vamos a llamar energía cinética rotacional. Otro de los objetivos va a ser obtener y analizar y aplicar las leyes de la conservación de la energía total en un cuerpo rígido. Entonces, así como nos dimos cuenta en el segundo capítulo que el cuerpo o el objeto de estudio tiene unas energías, el cuerpo rígido también tiene unas energías. Y no va a ser nada diferente a lo que nosotros ya habíamos visto en el capítulo número 2. No hay nada raro. Lo único raro y extraño que hay en esta situación era lo que les estaba diciendo, que la energía cinética va a ser una tanto traslacional y otra rotacional. Muy bien, otro de los objetivos del día de hoy va a ser analizar el movimiento por rodadura de un cuerpo rígido. ¿Qué es el movimiento de rodadura? El movimiento de rodadura es otro método para analizar la dinámica del movimiento.
Entonces, con el que usted se sienta más cómodo, usted va a trabajar. El método que tiene que ver con la traslación y la rotación o el método que tiene que ver por la rodadura. Por último, definir el eje instantáneo de rotación y aplicaciones. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta o alguna duda acerca de los objetivos del día de hoy? El módulo de este capítulo es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque trae muchos ejercicios. Trae ejercicios, por ejemplo, cuando el cuerpo rígido solo rota. Trae ejercicios, por ejemplo, cuando el cuerpo rígido rota y traslada. Trae ejercicios de lo que tiene que ver con la energía cinética rotacional. Trae ejercicios de lo que tiene que ver la energía cinética total, que es la rotacional y la traslacional. Trae ejercicios de la rodadura. Entonces, en este van a encontrar ejemplos de todos los temas que hemos tratado. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos lo que habíamos mencionado en la sesión anterior. Movimiento combinado de traslación y de rotación de un cuerpo rígido. Recuerden que cuando hablamos de movimiento combinado, estamos diciendo que nuestro cuerpo rígido, que en este caso sería el marcador, miren que está trasladándose sobre mi mano, pero además de trasladarse sobre mi mano, está rotando sobre un eje. Ojo, y ese eje tiene que ser el eje principal. Recuerden cuáles son las condiciones del eje principal. Las condiciones del eje principal es que pase por el centro de masa y como consecuencia el momento angular y la velocidad angular son paralelas. Entonces, cuando el movimiento de un cuerpo rígido es tal que su centro de masa tiene movimiento traslacional y un movimiento rotacional alrededor del eje que pasa por el centro de masa, entonces decimos que es un movimiento combinado. La gráfica de esta situación era la que ya habíamos ilustrado en la sesión anterior, que es, miren que este que ven ahí es el cuerpo rígido. Ese cuerpo rígido está rotando en torno a ese eje fosforescente verde, pero con respecto a un sistema de referencia inercial, que es el que ustedes ven morado, él está trasladando. ¿Correcto? Preguntas. ¿Cómo? ¿No ha terminado de cargar la diapositiva? Bueno, entonces se las voy a dibujar para que nos quede claro. A ver, entonces ahora sí me ven. Entonces estamos analizando el movimiento combinado. Gráficamente lo que nosotros tenemos es un sistema de referencia inercial. Tenemos un cuerpo rígido y tenemos un cuerpo rígido que está rotando con respecto a un eje principal. ¿Cómo rota con respecto a un eje principal? Entonces, aquí es donde decimos que el momento angular y la velocidad angular ¿son qué? Son paralelos entre sí. Pero además, ese centro de masa se está trasladando. ¿Correcto? No se ve. No ha cargado el dibujo, pero nada más vemos el respaldo. ¿No ha cargado el dibujito? No, pero está la hoja en blanco. Está la hoja en blanco. Está la hoja en blanco. Bueno, entonces esperemos un poco a que termine de cargar el dibujo. Igual, de todas maneras, voy a seguir escribiendo para que cuando cargue ya veamos lo que estamos analizando. Igual, este es un dibujo que nosotros habíamos hecho en la sesión anterior. Tenemos que lo que tiene que ver con efectos de traslación, la ecuación que nos da la traslación es la sumatoria de las fuerzas, ¿cierto? Entonces decíamos que la fuerza 1 más la fuerza 2, bueno, y así sucesivamente. Y los efectos de rotación es lo que tiene que ver con la sumatoria de los momentos. Entonces tenemos que es el momento, la sumatoria de los momentos, no es más que el momento 1 más el momento 2
más el momento 3 y así sucesivamente. ¿Ya terminó de cargar la imagen? No. Apareció solo el dibujo, no apareció nada más. Aparece Bueno, lo importante es que ustedes vean el dibujo, no cómo yo hice el dibujo, pues porque al fin y al cabo pues lo que estoy haciendo es escribiendo. Pero lo importante es que vean lo que yo les acabo de contar. Tenemos un sistema de referencia inercial, que es el que me da razón, el que está a la izquierda, que es el que me da razón de la traslación, y tenemos un eje principal, que es el que me da razón de la rotación. Las ecuaciones que describen la traslación es la sumatoria de las fuerzas, y las ecuaciones que definen la rotación es la sumatoria de los momentos. Acá estoy analizando por separado uno y otro, pero hay una ecuación que es la ecuación de ligadura, que es la que me relaciona tanto la traslación con la rotación, así como la misma palabra lo dice, ecuación de ligadura de lo traslacional y lo rotacional. ¿Cuál es esa ecuación? La que me dice que la aceleración del centro de masa es igual al radio de ese cuerpo por su aceleración angular. Miren que acá ya no es un vector, acá ya es una cantidad escalar. Si no lo ven en este momento, lo van a ver en un instante. Entonces, esta es la ecuación que me une lo traslacional con lo rotacional. Correcto. Entonces, de ahora en adelante, cuando nosotros hagamos ejercicios o problemas que tengan que ver con un cuerpo rígido que está trasladando y rotando, vamos a hacer sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, y vamos a hacer sumatoria y la ecuación que nos relaciona estas dos es esta ecuación, que es la que ven ustedes acá. Correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, esperemos que ya esté bien la situación para que podamos ver la diapositiva. Recuerda, estas son cosas que ya habíamos visto en la sesión anterior. Yo estoy haciendo es como un breve repaso, como para que recuperemos lo último que vimos y empecemos desde ahí. Entonces, nosotros vamos a analizar cuerpos que trasladan y rotan, y dijimos que ese cuerpo que traslada y rota lo puede hacer de dos maneras. La primera, rodar deslizando, y la segunda, rodar sin deslizar. Entonces, cuando un cuerpo rígido tiene un movimiento combinado, una superficie, sobre una superficie se dice que el cuerpo rueda. En este caso, se debe tener presente que rueda deslizando o rueda sin deslizar. ¿Recuerdan cuál fue la analogía que hicimos cuando rueda deslizando? Que era como si un carro estuviera en un lodazal y vemos que la rueda está como pegada. Y ella rueda y también avanza y rueda y avanza y rueda y avanza. Eso es rodar deslizando. Y ahí es cuando nosotros decimos que está actuando la fuerza de fricción dinámica. Y rodar sin deslizar es lo que nosotros vemos comúnmente en un carro convencional, que es cuando rueda sobre la carretera sin deslizar. ¿Correcto? ¿Ya cargo la diapositiva? No. Se escucha muy bien, pero no se ve nada. Pero me están escuchando bien. Sí. Muy bien. Como les decía. Dime. Preguntas. Como les decía y como habíamos dicho en la sesión anterior, si rueda el cuerpo homogéneo, recuerden qué significa que sea un cuerpo homogéneo. Un cuerpo homogéneo es que sea altamente simétrico. ¿Cuáles son los cuerpos homogéneos con los que vamos a trabajar en este capítulo? Son los de la tabla del radio de giro. ¿Cuáles son esos objetos? Esferas, cilindros, cascarones, varillas, placas. Son esos los objetos que vamos a trabajar. Entonces, si el objeto homogéneo rueda y desliza,
la fuerza de fricción que aparece entre el objeto y la superficie es una fuerza de fricción dinámica. Pero si el cuerpo homogéneo rueda sin deslizar, la fuerza de fricción que aparece entre el cuerpo rígido y la superficie es una fuerza de fricción estática. ¿Tienen el módulo ahí? Para que más bien se vayan guiando con el módulo. Para que ustedes vean, como ve, mira, esto es lo que nos está diciendo el profesor, y como estamos mal por el retorno, o más bien por el envío de la imagen, como que nos apoyemos un poco en el módulo. ¿Lo tienen ahí, por favor? ¿Quién tiene ahí el módulo? No. De físico no lo tenemos. Pero Muy bien. siga proyectando las diapositivas ahí para verlas en el video. También esa es la otra opción. Tienen ustedes el video donde van a poder ver las diapositivas con más claridad. Yo voy a tratar de hacerlo todo muy lento. Me parece mal porque de todas maneras perdemos un tiempo para hacer ejercicios, pero entonces hagámoslo con lentitud, hagámoslo con calma, tal que se pueda ver todo al tiempo, ¿correcto? Porque es que si también me pongo a hacerlo en el papel, también está llegando tarde. Muy bien, entonces como les decía, las ecuaciones que van a regir este movimiento combinado son la de traslación, que es fuerza, es igual a masa por aceleración. Esta es la que tiene que ver con la traslación, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en un problema X cualquiera, van a ver que lo que uno hace es lo siguiente: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, que está la fuerza 1 en X, que está la fuerza 2 en X, bueno, y así sucesivamente. Y esto es igual a masa por aceleración en X. Ahora, que la fuerza 2 también está en X, que la fuerza 2 está en X, que la fuerza 3 está en en Y, ya estoy hablando de Y. Y así sucesivamente, tal que la sumatoria sea igual a la masa por la aceleración en Y. Esta es la ecuación que tiene que ver con la traslación. Ahora, lo que tiene que ver con la rotación, nosotros lo que vamos a hacer es que el momento de la fuerza es igual ¿a quién? Al momento de la inercia. ¿Cuál es este momento de la inercia? El momento de la inercia del cuerpo que estamos tratando. Entonces, recuerden en esa tabla, que es muy importante que la tengan físicamente. En esa tabla les dicen a ustedes, bueno, el momento o el radio de giro de este cuerpo es tanto. El radio de giro de este otro cuerpo es tanto. Recuerden, el momento de inercia es igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. Entonces, el momento de la fuerza es igual al momento de la inercia por la aceleración angular. Aquí ya no vamos a hacer una descomposición en el eje X o en el eje Y. No, acá lo que nosotros hacemos es una sumatoria de momentos. Y es una sumatoria de momentos con respecto a un punto. ¿Cuál va a ser ese punto? Ese punto va a ser el centro de masa. ¿Ya están viendo un poco mejor el retorno? Sí, No se ve. si hace alguna cosa. Entonces, el momento va a ser igual a el momento con respecto a ese punto, que no es más que el momento 1 más el momento 2, y así sucesivamente, y esto es igual al momento de inercia de ese cuerpo multiplicado por la aceleración angular. ¿De acuerdo? Ahora, ya tengo lo de la traslación, ya tengo lo de la rotación. Mi tercera ecuación, que es la que me va a ayudar a jugar entre los dos, era la que les había dicho ahorita, que era la ligadura. La ligadura es ¿quién? Es la aceleración del centro de masa
que es igual al radio del objeto. ¿Por quién? Por la aceleración angular. Entonces miren que es evidente que si esta es la aceleración angular, esta habla de un movimiento que es como traslacional, mientras esta, que es la aceleración angular, habla de un movimiento rotacional. Entonces esperemos un poco a que termine de cargar. Eso es igual a la masa de I por alfa. La sumatoria de con respecto. Es una Para la traslación se acaba como. Sí, la sumatoria. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden. El retraso dice usted, ¿cierto? Como lo veíamos ahorita, que siempre es entrar, lo vimos que estamos. Entonces tenemos lo que tiene que ver con la traslación y lo que tiene que ver con la rotación. Y la ecuación que liga a ambas situaciones. ¿De acuerdo? Miren, ahí en este momento están viendo en la parte superior la ecuación de la traslación y están viendo abajo la ecuación de la rotación. Y por último, en la parte inferior están viendo lo que tiene que ver con la ligadura de los efectos traslacionales y los efectos rotacionales. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar con lo que tiene que ver con la energía del cuerpo rígido. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Ligadura A sub C luego R. Recuerden, esa A sub C significa la aceleración del centro de masa. Entonces, imagínense en ustedes. Ustedes por lo menos si me alcanzan a ver a mí. No. Sí, pues, pero me alcanzan a ver es los movimientos, lentos o retardados. Pixelados. Pinceladas, pero sí se sigue. Pero sí más rápidos que lo que está llegando la imagen de la diapositiva. Sí. Entonces, no sé, miren, voy a poner un lápiz sobre mi mano y lo voy a poner a trasladar y a rotar. Quiero que miren, lo voy a hacer con mucha calma para que ustedes miren la tapa. Miren cómo la tapa va cambiando, tanto los efectos traslacionales como los efectos rotacionales. Entonces, miren que la tapa se desplaza, pero miren además que la tapa está rotando. Entonces, lo que tiene que ver con la traslación es la ecuación de la sumatoria de las fuerzas. Lo que tiene que ver con la rotación es la sumatoria de los momentos. Y la que une ambas situaciones es la aceleración del centro de masa, que es igual al radio por la aceleración angular. ¿Correcto? Muy bien, miren, ahí cargo la diapositiva completa o la imagen completa. Entonces, lo que estoy viendo es que mi centro de masa traslada. El centro de masa es ese punto que ustedes están viendo en la mitad de esa circunferencia. Y si tomo un punto cualquiera de ese cuerpo rígido, yo veo que ese punto lo que hace es rotar. Movimiento traslacional y movimiento rotacional. Miren, ahí por ejemplo se ve cómo el centro de masa traslada y vemos cómo una de las partículas de ese cuerpo rígido está rotando. Entonces,
Lo que describe la rotación son las ecuaciones de rotación, lo que describe la traslación, y lo que une a ambas es la ecuación de la ligadura. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la dinámica del cuerpo rígido. Ahora lo que vamos a hacer es lo que tiene que ver con la energía del cuerpo rígido. ¿De acuerdo? Entonces, la energía en un cuerpo rígido. Se consideran dos tipos de energía que puede poseer un cuerpo rígido cuando está en movimiento. Recuerden, el cuerpo rígido que nosotros estamos trabajando está rotando y además está trasladando. Entonces, vamos a ver que esa energía cinética o energía de movimiento tiene una componente traslacional y debe tener una componente rotacional. ¿Listo? Entonces, para un cuerpo rígido, la energía cinética total del cuerpo rígido está dada por la suma de las energías cinéticas de todas las partículas. ¿Correcto? Entonces, recuerdan que nosotros habíamos dicho que un cuerpo rígido era la suma de muchas partículas. Entonces, por decir algo, este marcador está constituido por un montón de partículas. Entonces, si yo quiero analizar la energía cinética de este marcador, lo que tengo que hacer es analizar la energía cinética de todas las partículas. ¿Correcto? Entonces, si el cuerpo rígido está solo trasladando, que es lo que nosotros ya hemos visto, no sé si es evidente para ustedes que, por ejemplo, voy a poner a trasladar el marcador. ¿Lo ven? ¿Ven que el marcador está solo trasladando? La energía cinética de todas las partículas de ese marcador es la energía cinética con la que nosotros ya habíamos tratado antes, que era la energía cinética traslacional. Entonces, energía. Cinética de un cuerpo rígido. La energía cinética de un cuerpo rígido. Entonces, analicemos primero lo que tiene que ver con la energía cinética traslacional. Si ese cuerpo rígido solo está trasladando, ¿cuál era la energía cinética que nosotros habíamos dicho que era la energía cinética cuando el cuerpo rígido solo trasladaba? ¿Alguien que me lo recuerde? ¿A qué era igual? Un medio. Correcto, a un medio. ¿De quién? De la masa por la velocidad. Muy bien, va a ser la masa de ese cuerpo rígido, correcto. ¿Por quién? Por la velocidad angular al cuadrado. Ojo, no, estamos hablando de solo la traslación. Entonces, como estamos hablando de solo traslación, va a ser la velocidad ¿de quién? De ese centro de masa. Ya se las voy a mostrar, que es la que nosotros ya habíamos tratado en casos anteriores, en el capítulo número 2. Entonces tenemos que la energía cinética traslacional es igual a un medio de la masa por la velocidad ¿de quién? La velocidad del centro de masa al cuadrado. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Muy bien, yo sé que a ustedes la imagen les está llegando supremamente tarde, pero cuando ustedes vean el video, porque lo importante en este momento va a ser que ustedes vean el video, van a ver que yo estoy utilizando todos los medios, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, como ya hemos trabajado lo que tiene que ver con la traslación, es coger un cuerpo rígido como este marcador y ponerlo a mover sobre una superficie de tal manera que todo el cuerpo rígido traslade.
Y esa es la representación gráfica de esa situación. Ahora, ¿qué pasaría si este marcador, en vez de solo trasladar, comenzase solamente a rotar? ¿Cómo sería su energía cinética? Entonces eso es lo que vamos a analizar. Analizar solo la energía cinética rotacional del marcador. O sea, imagínense este marcador solo rotando. Solo rotando. Y esa rotación que están ustedes viendo tiene una energía cinética. ¿Por qué tiene una energía cinética? Porque hay un movimiento. Entonces, esa energía cinética rotacional va a ser igual a un medio del momento de inercia del objeto de estudio por la velocidad angular de ese objeto de estudio. Entonces, miremoslo gráficamente, miremoslo matemáticamente. Ahí acabo de cargar. Entonces, esta que está en la parte superior, que es la que digo que es la traslación, es cuando mi cuerpo solo traslada. Y la que está abajo es la energía cinética cuando mi cuerpo solo rota. Recuerden, energía cinética está íntimamente ligada al movimiento. ¿Listo? Entonces, si traslada se mueve y si rota se mueve. Entonces, por eso es que tiene que tener una energía rotacional si solo rota, una energía cinética traslacional si solo traslada. ¿De acuerdo? Si ustedes se imaginan qué es lo que está pasando cuando es solo rotacional, es lo siguiente, es ver al marcador. Miren otra vez la tapa. Yo sé que se ve muy pixelado, pero también se lo pueden hacer ustedes. El juego con el mismo marcador es ver el marcador rotando en un eje fijo. Y ahí es donde está lo rotacional. Ahí les estoy proyectando la imagen, la cual no ha cargado, pero cuando estén en el video con claridad lo van a poder ver. Ahora, ¿qué pasa si ya el cuerpo rígido no solo está trasladando o no solo está rotando, sino que tiene un movimiento combinado? ¿Cómo así que un movimiento combinado? O sea, un movimiento tanto traslacional como rotacional, que es lo que estoy tratando de mostrarles a ustedes en este momento. Voy a cambiar de objeto tal que sea un poco más grande. Entonces, por ejemplo, en este caso, miren el termo. El termo está tanto rotando como trasladando. Cuando el cuerpo tiene un movimiento combinado, entonces tiene energía cinética de ambas. Entonces, cuando el movimiento es combinado, ya les voy a mostrar para que lo vean. El movimiento combinado entonces tiene una energía cinética, y esa energía cinética es la energía cinética traslacional más la energía cinética rotacional. Matemáticamente esto también se puede expresar de la siguiente manera, que es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Ojo, este momento de inercia es el momento de inercia del centro de masa. Ahí lo voy a poner para que cargue la imagen, para que podamos ver la ecuación que acabamos de discutir. Entonces miren, en la parte izquierda superior solo traslación, en la parte izquierda inferior solo rotación. Pero cuando el cuerpo rígido tiene un movimiento combinado, debe tener tanto energía cinética traslacional como energía cinética rotacional. Correcto. ¿Hay alguna duda o hay alguna pregunta hasta ahora? Esta sería la energía total del cuerpo rígido. Exactamente.
Ojo, sería la energía cinética total cuando el objeto está trasladando. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Está trasladando y está rotando. La diapositiva les va a mostrar a ustedes cómo es la ilustración de esa situación. Pero, bueno, miren, cargó súper rápido, qué bien. Pero si nosotros vemos el termo, es la misma situación. Veo que el termo está tanto trasladando como rotando, entonces tiene el movimiento combinado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar con el concepto que nosotros habíamos discutido en el capítulo número 2? El concepto de la energía total. La energía total del cuerpo rígido no va a cambiar. ¿Cómo así que no va a cambiar el concepto como tal? ¿Recuerdan que habíamos dicho del teorema del trabajo y la energía? ¿A qué era igual? Alguien que me recuerde a mí cuál era el teorema del trabajo y la energía. Por la distancia por fuerza. Cambio de la energía cinética. Correcto. Habíamos dicho que el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema es igual al cambio de la energía cinética. Correcto. Entonces, si nosotros lo vemos, se los voy a proyectar en el papel. Y la energía. Como el compañero nos dijo, el teorema del trabajo y la energía es el trabajo realizado por las fuerzas externas. Ojo, este trabajo realizado por esas fuerzas externas es el trabajo realizado por todas. Es igual al cambio de la energía cinética. ¿Qué es el cambio de la energía cinética? La energía cinética final menos la energía cinética inicial. Muy bien, les hago una pregunta. Si mi cuerpo solo está trasladando, si mi cuerpo rígido solo está trasladando, ¿cómo sería este cambio de la energía cinética? ¿Sería un cambio de energía cinética de qué tipo? Constante. Se cayó la llamada. Muy bien, muchachos. Entonces, como les venía diciendo, si nuestro cuerpo rígido solo está trasladando, ¿sí me están escuchando bien? Por lo menos sí me están escuchando. Recortar. Ya arreglar. Ahora ni el sonido nos da. Se acabó de joder esto. Muy bien, miremos a ver si podemos de nuevo. Si nuestro cuerpo rígido solo está trasladando, ¿cómo sería el teorema del trabajo y la energía? ¿Sería el cambio de qué energía? La energía cinética traslacional. Correcto. Ahora, si nuestro cuerpo rígido solo está rotando, ¿cuál sería el teorema del trabajo y la energía para el caso donde solo rota? ¿Sería qué? Correcto, sería solo el cambio de la energía cinética rotacional. Pero ahora si mi cuerpo rígido está trasladando y rotando, ¿cómo sería el teorema del trabajo y la energía? La suma de los cambios, ¿no? La energía total. Cinética El cambio total. de la energía cinética total.
Muy bien, sería la final, o sea, la energía cinética final, pero teniendo en cuenta que tiene la rotacional y la traslacional. O sea, la energía cinética total, como dijo el compañero, pero la final menos la energía cinética inicial total, que sería la energía cinética inicial rotacional más la energía cinética inicial traslacional. ¿Correcto? ¿Nos queda claro eso? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no les quede claro de lo que tiene que ver con el teorema del trabajo y la energía para un cuerpo rígido? ¿Listo? A ver si proyectamos la imagen para que se vea claramente lo que estaba discutiendo. Lo que tiene que ver solo con la traslación, lo que tiene que ver solo con la rotación y lo que tiene que ver con el movimiento combinado. Entonces, ese teorema sería igual a la energía cinética traslacional final menos la energía cinética traslacional inicial. El rotacional sería igual a la energía cinética rotacional final menos la energía cinética rotacional inicial, y el movimiento combinado pues entonces sería la energía cinética rotacional más la energía cinética traslacional final menos la energía cinética rotacional más la energía cinética traslacional inicial. ¿De acuerdo? Miren, ahí nos cargó la imagen. Entonces, como ahí nos cargó la imagen, podemos ver la diferencia entre las tres: traslacional, rotacional y cuando el movimiento es combinado. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta o alguna duda acerca del teorema del trabajo y la energía? Muy bien. ¿Qué va a pasar con la energía total del cuerpo rígido? La energía total del cuerpo rígido la vamos a tratar como la tratamos. La energía total del cuerpo rígido la vamos a tratar como la tratamos en el capítulo número 2. ¿Cómo así que cómo la tratamos en el capítulo número 2? Dijimos que el trabajo realizado por todas las fuerzas era igual al trabajo realizado por las fuerzas conservativas más el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. ¿Me están escuchando bien? Pues bien, entre lo que se puede. Muy bien. Recuérdenme ustedes a mí cuáles son las dos fuerzas conservativas con las que nosotros trabajamos en este curso. Muy bien, la elástica es una. ¿Y cuál es la otra? La normal y la tangencial. No. Fuerzas conservativas. Dijimos que iban a ser dos. Una era la fuerza elástica, muy bien. La otra era la fuerza... El peso. El peso es la otra fuerza conservativa. Ahora, de ahí para allá, las otras con las que vamos a trabajar son fuerzas ¿qué? Que no conocemos si son conservativas o no conservativas. Pero por lo menos si conocemos una que es no conservativa. ¿Cuál es la fuerza no conservativa que conocemos nosotros? La fricción. Muy bien, es la fuerza de fricción. Entonces, si tenemos que la energía total es el trabajo realizado por todas las fuerzas externas, que es igual al trabajo realizado por las conservativas más realizado por las no conservativas. Ya se los voy a mostrar. Ahí debe cargar.
Miren en la parte inferior. En la parte inferior estamos diciendo que la energía total es igual al trabajo realizado por todas las fuerzas externas, que es el trabajo de las conservativas más el trabajo de las no conservativas. Muy bien. Esto se aleja en algo a lo que nosotros hemos visto hasta ahora. No se aleja en nada de lo que nosotros vimos en el capítulo número 2. ¿Cuál es la única diferencia de esta situación? La única diferencia de esta situación es que nosotros sabemos, primero, que el cambio de las energías, que el trabajo realizado por las fuerzas externas es el cambio de la energía cinética. Y además sabemos que el trabajo realizado por las fuerzas conservativas es menos el cambio de la energía potencial. Muy bien, muchachos, no sé si lo recuerdan, pero en la sesión anterior les dije que nosotros íbamos a trabajar con modelos en los cuales el cuerpo rígido que nosotros vamos a estudiar va a rodar sin deslizar, ¿correcto? Si rueda sin deslizar, aparece la fricción estática, ¿cierto? Como ya lo habíamos visto ahorita. ¿Lo recuerdan? Rodar sin deslizar es que aparezca la fricción estática. Muy bien, les hago una pregunta. ¿La fricción estática realiza o no realiza trabajo? Solo por conceptos que ustedes ya han visto anteriormente, ¿realiza o no realiza trabajo? Sí, porque sí. Es una fuerza conservativa. Recuerden, cuando algo realiza trabajo es una fuerza que produce un desplazamiento, ¿cierto? ¿Y nosotros qué dijimos de las fuerzas de fricción estáticas? Que es una tendencia al movimiento, pero hay movimiento. Cuando la fricción es estática, ¿hay o no hay movimiento? Por ejemplo, recuerden, lo que nos mantiene a nosotros sentados en estas sillas es una fricción estática, ¿cierto? Esa fricción estática, que es la que nos mantiene pegados a la silla, ¿genera o no genera desplazamiento de nosotros con la silla? ¿Sí o no? ¿Cierto que no? O sea que ¿hay o no hay trabajo? No hay trabajo. Pero en una rueda sin trabajo y ahí. Pero hay fricción estática. Miremos acá. Estamos analizando la dinámica, o más bien la energía total de un cuerpo rígido. Miren en la parte inferior. Vemos que ya te voy a resolver la duda. El trabajo realizado por las fuerzas externas es igual al cambio de la energía cinética. El trabajo realizado por las fuerzas conservativas es igual a menos el cambio de la energía cinética. Nosotros habíamos dicho, vamos a trabajar cuerpos rígidos que son homogéneos y cuando tienen un movimiento combinado están rodando sobre una superficie, ¿cierto? Ahora, si está rodando sobre una superficie, puede rodar de dos maneras, deslizando y sin deslizar. Dijimos, rodar deslizando es como por ejemplo cuando un jeep se queda atorado en el pantano, que vemos que la llanta rueda y jala, rueda y jala, rueda y jala. Ahí está rodando, deslizando. Y cuando rueda sin deslizar es por ejemplo cuando el carro se está moviendo sobre el pavimento. Dijimos, cuando rueda sin deslizar aparece la fuerza de fricción estática. No sé si es muy evidente, pues no sé si van a alcanzar a ver mis dedos, ojalá que sí, para que les quede claro lo que estamos discutiendo. La palma de mi mano derecha va a ser la superficie y mis dedos van a ser, los de la mano derecha, los puntos de contacto del cuerpo rígido. Entonces imagínense que mis dedos son estos puntos de contacto de la superficie. ¿De acuerdo?
Entonces, como el objeto rueda sin deslizar, analicemos lo mismo con los dedos. Entonces, miren el primer punto que toca la superficie. Miren que ahí mismo se va. O sea que no hubo un desplazamiento sobre la superficie. Solo entra, se va y viene y lo reemplaza el segundo. Y después viene, se va y lo reemplaza el tercero. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces estamos viendo que cuando el dedo toca la superficie hay un desplazamiento con respecto a la superficie. ¿Cierto que no? ¿Hay o no hay desplazamiento? No hay desplazamiento. ¿Debe haber trabajo? No debe haber trabajo. ¿De acuerdo? Entonces por eso decimos, ojo, no estoy diciendo que siempre, estoy diciendo cuando el cuerpo rígido rueda sin deslizar. ¿De acuerdo? Solo cuando el cuerpo rígido rueda sin deslizar. Lo voy a copiar acá y ya se los voy a mostrar. Solo cuando el cuerpo rígido rueda sin deslizar, yo puedo decir que la energía total de ese cuerpo rígido es igual a lo siguiente: a el cambio de la energía cinética igual a menos el cambio de la energía potencial. Y no sé si esta ecuación, que ya se las voy a mostrar, se les hace familiar. Esta es la ecuación que nos dice que la energía cinética en el punto inicial más la energía potencial en el punto inicial es igual a la energía cinética en el punto final más la energía potencial en el punto final. Ya se los voy a mostrar. ¿Esa ecuación a qué se les parece? ¿A la ecuación de quién? Correcto, a la ecuación de la conservación de la energía. Entonces, cuando un cuerpo rígido rueda sin deslizar, se comporta como un cuerpo rígido que conserva la energía. Porque es evidente que es lo que estamos viendo ahí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Entonces, supongamos que tenemos un cuerpo rígido que está descendiendo sobre un plano inclinado. Entonces, ese cuerpo rígido descendiendo sobre ese plano inclinado en una posición inicial tiene una energía cinética inicial y tiene una energía potencial inicial. Y en una posición final, que es en la parte inferior de ese plano inclinado, tiene una energía cinética final y tiene una energía potencial final. ¿De acuerdo? Aquí les estoy mostrando gráficamente esa situación, que es la que les estoy mostrando con la mano, se las estoy mostrando en la diapositiva. Y por lo que veo, no quiso cargar. ¿Alguna pregunta o alguna duda acerca de lo que tiene que ver con la energía de un cuerpo rígido? Miren que la energía del cuerpo rígido es exactamente igual a la energía que nosotros trabajamos en el capítulo número 2. ¿Cuál es su única diferencia?
Su única diferencia es el hecho de que acá aparece la energía cinética rotacional. ¿Listo? Sí. Preguntas, dudas. Muy bien. Vamos a ver ahora el segundo método. ¿Cómo así que el segundo método? Es un método que se llama el método de rodadura. O sea, que nuestro cuerpo rígido que rueda sin deslizar tiene una manera, o más bien otra manera matemática para desarrollar la dinámica del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, un movimiento por rodadura de un cuerpo rígido. Lo importante de este caso se encuentra en el hecho de que es posible tratar un cuerpo rígido que rueda sin deslizar como un movimiento exclusivamente rotacional. ¿De qué se trata el método de rodadura? El método de rodadura se trata de lo siguiente: es hacer matemáticamente una simplificación del movimiento combinado. Ojo, es muy importante esta observación. El método de rodadura solo es efectivo, ojo, solo es efectivo si el cuerpo está rodando sin deslizar. Si el cuerpo rueda deslizando, no es bueno, no es correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Qué bien, cargo rápido. Esto que tenemos acá es una diapositiva de un cuerpo rígido que puede ser un cilindro o puede ser una esfera que se está moviendo sobre una superficie. ¿Correcto? Miren el punto A, el que está al lado izquierdo. Imagínense que ese cuerpo, ese cilindro estaba inicialmente ahí. Y voy a tomar un punto cualquiera. Llamemos a ese punto el punto A, que es el que está ahí mostrado en la diapositiva. Vamos a hacer que ese cuerpo rígido ruede sin deslizar sobre una superficie. ¿Ven qué está pasando con ese punto? ¿Qué pasó con ese punto? Se movió, ¿cierto? ¿Cómo se movió ese punto? Se movió en el sentido de las manecillas del reloj. Muy bien. ¿Se movió de qué manera? De una manera circular, ¿cierto? Se movió de una manera circular. Entonces, además de ese punto, miremos el punto C, que es el centro de masa. ¿Cómo se movió el centro de masa? Se movió. Sí. Todo tras Ojo, la situación inicial con la situación final. toda una estructura rectilínea. Solo de traslado. Correcto, el centro de masa se trasladó. ¿Qué tanto se trasladó? Se trasladó una distancia S. ¿Y qué fue lo que se movió la partícula A sobre la superficie? ¿Una distancia cuánto? S. ¿Listo? ¿Por qué estoy diciendo esto? Lo estoy diciendo por una cosa muy sencilla. Porque este es el gran quid del asunto. ¿Cómo así que es el gran quid del asunto? Por lo siguiente. Porque nosotros sabemos que la velocidad es igual a el radio por la velocidad angular, ¿cierto? Esto ya lo habíamos dicho en el movimiento circular, ¿correcto? Esto es para un movimiento circular. Para un movimiento circular. Ahora, estamos analizando el centro
de masa. ¿De quién? De ese cuerpo rígido. ¿Qué decimos? Ese cuerpo rígido rotó y el centro de masa se trasladó. Y habíamos dicho que el desplazamiento del centro de masa era igual a S, que era R por teta. ¿Se acuerdan en el primer capítulo que nosotros dijimos que cuando era la partícula, la velocidad no era más que la derivada de la posición con respecto al tiempo? ¿Lo recuerdan? ¿Cierto que sí? Sí. Pero, entonces, como ahora acá no estamos trabajando con respecto a esta posición, sino con respecto a esta distancia, entonces nosotros decimos que la velocidad del centro de masa va a ser igual a la derivada de S con respecto a ¿quién? A teta. ¿Cuánto es S? Perdón, con respecto a teta no, con respecto a T. Entonces, es de T, de S, de R, de T. ¿Cierto? Entonces, la velocidad del centro de masa no es más que R por d teta con respecto a dt. ¿Qué es esto? R por omega. Entonces, la velocidad del centro de masa es igual a R por alfa. Ya. Muy bien, muchas gracias, por omega. Lo que pasa es que ya estoy pensando es en la aceleración lineal. La aceleración lineal es igual ¿a quién? A la derivada de la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo. ¿Qué es esto? Esto no es más que R ¿por quién? Por alfa. Entonces, esta ecuación y esta van a jugar un papel muy importante con respecto a la rodadura. ¿Por qué juegan un papel con respecto a la rodadura? Porque es que la rodadura se llama un eje de rotación instantáneo. ¿Cómo así que un eje de rotación instantáneo? A lo que me refiero con eso es que ya nuestro eje de rotación no va a ser el eje que pasa por el centro de masa, sino que va a ser el punto de contacto del cuerpo rígido con la superficie. A ver que ya está un poco más ágil. Si carga fácilmente la diapositiva. Entonces, un movimiento por rodadura de un cuerpo rígido lo definimos como la ecuación que muestra, las ecuaciones que son las que les acabo de mostrar. Las ecuaciones muestran que el cuerpo rígido se comporta como si rotara instantáneamente alrededor de un eje que pasa por el punto de contacto del cuerpo con la superficie sobre la cual rueda sin deslizar. Miren otra vez mi mano. Y habíamos dicho, el punto entra en contacto con la superficie y sale y se va. El punto, el siguiente, que es el punto número 2, entra en contacto con la superficie y sale y se va. El punto 3, el punto 4 y así sucesivamente. ¿De qué se trata el método de rodadura? El método de rodadura se trata de que este es el eje de rotación, que es ¿quién? El de la partícula cuando entra en contacto con la superficie. Vuelve. Ahora, como viene otra partícula, este sigue siendo el eje. Miren el marcador. El marcador nunca deja de ser el eje. Lo único que está cambiando ahí es ¿quién? La partícula en contacto con la superficie. Pero el marcador siempre es el eje de rotación. Y a este eje es al eje que se le llama eje instantáneo de rotación. Se habla de una rotación instantánea, ya que el punto de contacto cambia continuamente mientras el cuerpo rueda, que era lo que les estaba mostrando,
¿Qué es? Miren que la primera partícula entra en contacto con la superficie y se vuelve el eje de rotación. La segunda partícula entra en contacto con la superficie y se vuelve el eje de rotación. La tercera partícula entra en contacto con la superficie y se vuelve el eje de rotación. ¿Listo? O sea, que el eje de rotación siempre es el punto de contacto del cuerpo rígido con la superficie, pero cambia de punto a punto. ¿Correcto? A ver si con una ilustración les queda a ustedes claro esto que les estoy diciendo. Miren ahí, miren el punto P. El punto P sería el punto donde pasa el eje de rotación instantánea. El punto C sería el centro de masa. El punto P' sería el punto que queda a 2 radios del centro del punto o del eje instantáneo. Yo les quiero mostrar, ojalá que se pueda, con una situación, qué es lo que está pasando. Voy a ver si sale. ¿Cómo se comporta o dinámicamente, cómo es que trabaja un eje de rotación instantáneo? Vamos a suponer que esto que está acá es una de las caras del cuerpo rígido. Ahí está. Ahora, donde tengo el índice va a ser el punto de contacto con la superficie. Entonces supongan que esta es la superficie. Ya está cargando, un segundo. Que esta es la superficie. Entonces, este punto donde está el dedo índice va a ser, ¿quién? Va a ser el punto o el eje de rotación instantánea. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Yo lo que quiero es poner a rotar ese cuerpo rígido sobre la superficie. Entonces, superficie, cuerpo rígido. Eje de rotación. Miren que cuando yo pongo a rotar, hice los números al revés. Arranquemos desde 9. Lo voy a poner a rotar. Entonces, miren que cuando lo pongo a rotar, el eje de rotación, que es mi dedo índice, no está cambiando. ¿Lo ven? ¿Quién es el único que está cambiando? Los puntos en contacto. ¿De acuerdo? Y si lo ven gráficamente, lo que está pasando con esa situación es lo siguiente: que el cuerpo rígido, que es este, está rotando en torno a este punto. A ver si con una ilustración les queda más claramente lo que les estoy diciendo. Entonces, ese punto, que es el de la superficie en contacto con el cuerpo rígido, sería el eje de rotación. Y todas las partículas de ese cuerpo rígido van a rotar en torno a ese punto. ¿Eso cómo me sirve? ¿O qué ventajas tiene matemáticamente? Las ventajas que tiene matemáticamente es que ese cuerpo rígido solo está rotando. Que ese cuerpo rígido solo está rotando. No es necesario hacer las ecuaciones de traslación. Solo es necesario hacer las ecuaciones
de rotación, mientras que las ecuaciones de traslación no son necesarias hacerlas. ¿Cuál es la única diferencia acá? La única diferencia, ya lo voy a escribir matemáticamente, es que el momento de inercia del cuerpo rígido ya no va a ser el del centro de masa, que el momento de inercia del cuerpo rígido va a ser el de ¿quién? Va a ser el momento de inercia trasladado a ese punto P. A ver, voy a reproducir la imagen para que la podamos cargar por acá, por este otro medio. Entonces, este es el punto de contacto. Ah, bueno, miren, ahí cargó. Miren que todo el cuerpo rígido está rotando en torno a ¿quién? A ese punto de contacto. ¿Cómo sería la ecuación matemáticamente que describe esa situación? La ecuación que describe esa situación es, ya lo estoy escribiendo, es el momento de inercia total o neto es igual a la suma de momentos, pero ya con respecto al punto P', que es el punto de contacto del cuerpo rígido con la superficie. Y esto es igual al momento de inercia con respecto a ese punto P' por alfa. A ver, para que lo vean matemáticamente, la situación que les estoy diciendo. Esto que tenemos nosotros acá, que es que el cuerpo rígido está rotando en torno a este punto P, matemáticamente se resuelve como que el momento neto es igual a la suma de los momentos, pero ojo, ¿con respecto a quién? Al momento en el punto P. Y esto es igual al momento de inercia P por ¿quién? Por alfa. El momento de inercia P, ¿a qué es igual? Esto es lo que es el teorema de Steiner. El teorema de Steiner nos decía que el momento de inercia con respecto a un eje paralelo era igual a la masa de ese objeto por la distancia que hay desde el centro de masa hasta el punto del eje paralelo, más el momento de inercia de ese cuerpo rígido que pasa por el centro de masa. Esta P, este I sub P es igual a esta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, ahí algún punto pues se está trasladando por esa recta. Pues está. El punto sí se está trasladando, pero no, a nosotros nos interesa es ese punto en contacto. Y como nos interesa ese punto en contacto, en realidad no nos interesa que está trasladando. Lo único que nos interesa es que con respecto a ese punto, todo el cuerpo rígido está rotando. Mejor dicho, no necesito hacer las ecuaciones de traslación, porque el punto cambia cada instante. Lo que necesito hacer es las ecuaciones de ¿quién? De rotación. Ojalá que en el taller lo podamos hacer con un ejercicio, hacerlo por el método que es la traslación y la rotación y por el método de la rodadura, y se van a dar cuenta que por cualquiera de los dos métodos llegó al mismo resultado. ¿Listo? Entonces, este es el método, este que están viendo acá es el método de la rodadura. Es la distancia del centro de masa al punto P. Exactamente, es la distancia desde el centro de masa hasta el punto donde está el eje de rotación instantáneo. ¿Listo? O sea que ahí en la bolita viene siendo el radio. Exactamente, en este caso, que sería esta esfera o este cilindro, sería el radio. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Con esto concluimos lo que tiene que ver con respecto a la teoría
de este capítulo. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos o comencemos por lo menos a plantearnos un problema. Ojalá que cargue la diapositiva. Lo que van a ver ustedes en este momento es el enunciado del problema. Y ya les voy a mostrar la ilustración del mismo, para que lo hagamos con toda la calma, para que lo hagamos por el método de lo que tiene que ver con el método dinámico de traslación y de rotación. Entonces el problema nos dice: un cilindro macizo de masa M y de radio R lleva una cuerda enrollada alrededor de un pequeño saliente de radio R minúsculo. La cuerda pasa por una polea ideal y está sujeta a un bloque de masa M. Si el cilindro rueda sin deslizar, lo primero que nos piden es determinar la aceleración angular del cilindro. Lo segundo que nos piden es la aceleración del bloque. Y por último, la tensión de la cuerda. Y nos dicen que lo resolvamos por dos métodos diferentes. ¿Cuáles serían esos dos métodos diferentes? Uno sería el método de traslación-rotación y el otro sería el método de rodadura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero que hagan en este momento? Que copien el enunciado para que yo les muestre la ilustración para que podamos comenzar a hacer el trabajo. Ojo, muchachos, aquí hay una cosa muy importante. ¿Cómo así que una cosa muy importante? Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos en los otros capítulos. ¿Cómo así que lo mismo que hicimos en los otros capítulos? Estamos, o vamos a hacer más bien, el diagrama de cuerpo libre. Recuerden, el diagrama de cuerpo libre es el objeto de estudio con quien está interactuando. Después del diagrama de cuerpo libre, ecuaciones de movimiento. Entonces, nuestro cuerpo rígido va a rotar y trasladar. Entonces, como rota y traslada, hay que hacer las ecuaciones de rotación, hay que hacer las ecuaciones de traslación. ¿Listo? Y la ecuación de la ligadura que une la traslación y la rotación. ¿Qué sigue de ahí para allá? Pura álgebra. Para encontrar lo que nos están pidiendo. ¿Listo? Me dicen cuando terminan de copiar el enunciado para que yo les pueda mostrar la ilustración. Listo. Qué listo. Ya todos. Sí, ya todos lo terminaron de copiar el enunciado. Decime en dónde te quedaste. ¿En dónde? Me quedé En un cilindro. Un cilindro macizo de masa M y de radio R lleva una cuerda enrollada alrededor de una pequeña saliente de radio R minúscula. Lo que pasa es que ahí no aparece R minúscula, pero pues ahí me faltó la R para que la copien. La cuerda pasa por una polea ideal y está sujeta a un bloque de masa M. Si el cilindro rueda sin deslizar, determine la aceleración angular del cilindro, la aceleración del bloque y la tensión de la cuerda. Y nos están pidiendo que resolvamos el problema por dos métodos diferentes. ¿De acuerdo? Miren, el R minúsculo es R medios, que es como lo representa acá en el dibujo. ¿Ahí te cuento las masas como iguales o son distintas? Sí, las masas ahí son iguales. Miren el dibujo, que las masas, tanto del cilindro como del bloque, son las mismas.
y que el radio minúsculo de la pequeña saliente es ¿quién? Es R medios. ¿Quién tiene una moneda que me preste? ¿De acuerdo? Eso sí, ingeniero. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá para resolver este problema? Vamos a separar los dos cuerpos. ¿Cuáles son los dos cuerpos? M y M. Y el cilindro. La rueda. Eso es un cilindro. Muy bien, el cilindro. El cilindro nos están diciendo que está sobre una superficie inclinada, que está inclinada a un ángulo θ. ¿Ya todos terminaron de copiar la ilustración? Ay, no. Me dicen cuando todos terminen de copiar la ilustración para pasar al otro. Al otro proyector. Ay, ¿qué pasó? Ah, no, es que están remotos todavía. Eso está duro. Ya, tranquilos muchachos. Ahora lo voy a pasar a la proyección. Un segundito que la cagué. Se cayó la llamada. Ah. Listo, profe. Hola de nuevo. Listo. Entonces, ya tenemos la ilustración. Vamos a analizar primero el cilindro. Eso no parece un cilindro, pero digamos que eso es un cilindro. Un cilindro cacharro. Muy bien. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en los otros capítulos. ¿Con quién está interactuando el cilindro? La superficie, con la cuerda, La tierra. la tierra. Muy bien. Está interactuando con la superficie. Está interactuando con la tierra. Con una Está tensión. interactuando con la cuerda. Muy bien. Falta una interacción más. La tierra. Fricción. Está interactuando con la superficie porque hay una tendencia al movimiento. O sea que deben aparecer 4 fuerzas, ¿cierto? En ese cilindro. Así como ven ustedes la ilustración, ¿hacia dónde creen que se va a mover ese cilindro? Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, sí, hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Recuerden, ese cilindro está pegado de un bloque. Tiende hacia abajo. Entonces, están diciendo que este cilindro va así, pues baja. Como
que este es el cilindro y está descendiendo. Más bien, como que este es el cilindro, esa es la superficie y desciende. Sí, así. O lo quieren poner es a subir. Que sube el otro abajo. Pues que las dos masas son iguales, entonces no. Por eso no. Ahí lo importante es que ustedes hagan una suposición de que si él coge para arriba o coge para abajo. ¿Listo? ¿Para dónde lo van a poner a coger? ¿Para arriba o para abajo? Ahí es indiferente. Porque nos vamos a dar cuenta con los signos si él cogiera para arriba o cogiera para abajo. Ustedes quieren decir, le hacemos caso a la compañera y decimos que va para abajo. ¿Listo? Muy bien, si va para abajo, ¿cómo rota? Ya dijimos, el centro de masa de este objeto va a bajar. ¿Cómo rota? Contrario a la manecilla del reloj. O sea que se va a mover en el sentido antihorario. Sí, claro. O sea que se mueve así, como así. ¿Lo dibujé bien? Muy bien, está muy bien. Ojo, si usted lo quiere poner para arriba, o sea que suba, ¿cómo va a rotar? Horario. ¿Cómo así? O sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Muchachos, por favor, esto no lo vayan a hacer. Que si él va para abajo, entonces, es que yo lo quiero poner a rotar en el sentido de las manecillas del reloj. Físicamente, nosotros nunca vemos eso. O esta situación, que él va para arriba y lo va a poner a rotar en la dirección de antihorario. No concibe, ¿cierto? Entonces, o es así o es así. Pero no es correcto decir esto. ¿Listo? Esto que acabo de dibujar no es correcto. Porque eso nunca pasa. Miren que lo acabamos de ver con el marcador. Miren que si el marcador desciende, él se mueve en el sentido antihorario. Pero si el marcador asciende, se mueve en el sentido horario. Y ustedes nunca van a ver que él ascienda y se mueva en el sentido antihorario. ¿Listo? ¿Nos queda claro eso entonces? Sí. Muy bien. Ahora dibujemos las interacciones de este cuerpo rígido. Dibujemos las interacciones. ¿Listo? Me habían dicho, interactúa con la tierra, interactúa con la superficie, interactúa con la cuerda y además interactúa con la superficie porque hay una tendencia al movimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Dibujemos la interacción con la tierra. ¿Cómo es la interacción con la tierra? Muy bien, es una fuerza que es vertical hacia abajo y la llamamos peso, mg. Dibujemos la interacción con la superficie. ¿Cómo debe ser? Perpendicular a la cama. Muy bien, debe ser perpendicular a la superficie. Acá, en este caso, para no saturar el dibujo, yo voy a poner la normal acá, así. Ojo, no significa que si usted pone la normal así está malo, no. Lo estoy haciendo es para no saturar el dibujo. Ojo, esta normal debe ser así. Pasar por el centro de masa. ¿Listo? La otra interacción, que es la interacción con la cuerda, ¿cómo debe ser? La dirección de la cuerda. Muy bien, debe ser en la dirección de la cuerda. ¿La cuerda en este caso estaba por arriba o por abajo? En el dibujo que les mostré, ¿la cuerda estaba por arriba o por abajo? Por debajo, ¿verdad? Por debajo, ¿cierto? Y recuerden, las cuerdas siempre jalan, nunca empujan. O sea que por eso siempre tiene que ir hacia afuera. ¿Listo? Y me falta una fuerza más. ¿Cuál es la fuerza? La fricción. Muy bien, la fuerza de fricción. Si la tendencia del movimiento del objeto es hacia abajo, ¿hacia dónde quiero colocar la fuerza de fricción? Coloquémosla hacia arriba. ¿Y esta es una fuerza de fricción de qué tipo? Estática. Muy bien. ¿Por qué es estática?
deslizamiento. Es correcto, porque nos dijo que el cuerpo rígido está rodando sin deslizar. ¿Alguna duda o alguna pregunta acerca de las fuerzas aplicadas, o más bien de las interacciones de ese cuerpo rígido con el entorno? ¿Alguna duda? Muy bien, ahora analicemos entonces el bloque. Primero estamos analizando el movimiento de traslación. No, estamos analizando es con quién está interactuando el cuerpo rígido. Pues pero vamos a llegar ahí. Sí, allá vamos a llegar. Pero recuerde que para llegar allá primero hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Acabamos de hacer el del cuerpo rígido, o sea, el del cilindro. Ahora hagamos el del bloque. Muy bien, este es el bloque. ¿El bloque qué tipo de movimiento tiene? Movimiento lineal. Un movimiento lineal. ¿Qué significa eso? No es un solo sentido. O sea, que o él sube o él baja. ¿Cierto? Muy bien, muchachos. Según esto que habíamos dicho acá, que este yo-yo va para abajo, ¿qué creen que va a pasar con este bloque? ¿Va para arriba o va para abajo? Como la cuerda está por debajo, que el bloque va para abajo, que se va a desarrollar. Muy bien, entonces vamos a decir que este bloque va a ¿qué? A descender. ¿Listo? Ojo, estos son los pasos que ustedes siempre deben seguir. Muy bien, ¿con quién está interactuando el bloque? La tensión y con la tierra. Está interactuando con la cuerda y está interactuando con la tierra. La interacción con la tierra la dibujo vertical hacia abajo, ¿cierto? Y la interacción con la cuerda, ¿cómo la dibujo? Vertical hacia arriba. ¿Qué diferencia hay entre esta tensión y esta tensión? La dirección. O sea que las tensiones son iguales. Magnitud, sí. Exactamente. Son tensiones diferentes pero igual magnitud. ¿Por qué es igual magnitud? Porque estamos hablando de una cuerda que es ideal, que está pasando por una polea ideal. ¿Hay alguna duda o hay alguna pregunta de esto que va hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Ahora vamos a analizar el movimiento. Vamos a analizar el movimiento. Entonces, analicemos el movimiento ¿de quién? Del cilindro. Estamos analizando el movimiento del cilindro. ¿Ese cilindro qué pasa con ese cilindro? ¿Cómo se está moviendo ese cilindro? Solo está rotando. Solo está rotando. Ahí moviéndose Hacia abajo por la superficie. O sea que está rotando y trasladando. O sea que tengo que hacer las ecuaciones de rotación y tengo que hacer las ecuaciones de traslación. Hagamos primero las de traslación, que son las que ya estamos acostumbrados. ¿Listo? Muy bien. Estas fuerzas aparecen ¿en qué ejes? Muy bien, en el eje X y en el eje Y. Entonces tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas en X y tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas ¿en dónde? En Y. Sumatoria de fuerzas en X. Muy bien. Dígame cuáles de esas fuerzas que ustedes están viendo acá, este cilindro, están en el eje X. La tensión y la fricción. Muy bien, la tensión. ¿Quién más? La fricción. y la masa por la gravedad. La fricción y la componente del peso. Muy bien.
Vamos a decir que entonces dijimos que él se mueve hacia abajo, entonces decimos que hacia abajo es positivo. Muy bien, entonces hacia abajo positivo. Entonces, ¿cómo me queda eso? Menos la tensión. Menos la tensión, Menos la tensión, la fricción. menos la fricción estática, Menos el seno. más. La componente del peso. Más el seno del peso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Recuerden, esta es la componente. Entonces, ¿cuál es el ángulo ahí? MG coseno, seno, MG seno. ¿Es con respecto al eje X o al eje Y del teta? El X. Recuerden, este ángulo que estoy mostrando acá es igualito a este. Esto es un ángulo recto y esto es un ángulo recto. O sea que este sería ¿quién? Teta. ¿La ven? Ese es el seno. Entonces, ¿sería el seno o el coseno? Seno. Muy bien, entonces es MG seno de teta. ¿Y a qué es igual esto? A la masa por la aceleración del centro. Correcto. A la masa por la aceleración ¿de quién? Del centro de masa. Del centro de masa del cilindro. Ahora hagamos sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles fuerzas aparecen en el eje Y? La normal. ¿Y quién más? El peso. Componente del peso. Y la componente del peso. Digamos que hacia arriba va a ser la normal. Entonces, ¿cómo me queda? Normal menos MG Coseno. coseno de teta. ¿Y a qué es igual esto? Cero. ¿Por qué es igual a 0? No hay movimiento en ese eje. Muy bien, porque el cuerpo rígido no se está moviendo sobre el eje Y, solo se está moviendo sobre el eje X. Acabamos de hacer las de traslación, ahora hagamos las de rotación. Recuerden, las de rotación son las sumatorias de los momentos. ¿Listo? ¿Cuál de estas fuerzas que están viendo ustedes acá generan efectos de rotación? Recuerden, nuestro eje de rotación va a ser el que pasa por el centro de masa. ¿Cuáles de esas fuerzas, de esas 4, generan efectos de rotación? Y la fricción. ¿El peso genera efectos de rotación? No, la tensión y la fricción. La fricción. ¿Y por qué la tensión y la fricción y no el peso y la normal? Porque se está moviendo en ese eje. Ojo, es muy importante, porque cualquier fuerza que pase por el eje de rotación no genera efectos de rotación. Haga lo siguiente, trate de abrir la puerta del salón, aplicándole una fuerza paralela a la puerta, no perpendicular a la puerta, sino paralela. ¿Abre o no abre la puerta? No la abre. Entonces, fuerzas como la normal que pasan por el eje de rotación y fuerzas como el peso no generan efectos de rotación. ¿De acuerdo? O sea, cualquier fuerza que su línea de acción pase por el centro de masa no generan efectos de rotación. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces me dijeron que la tensión y la fricción son las únicas que generan efectos de rotación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería el efecto de rotación generado por la tensión y cómo sería el efecto de rotación generado por la fricción? ¿A qué sería igual? A la sumatoria de las fuerzas. Muy bien, sería igual al momento generado por esta fuerza, que es la tensión, y al momento generado por esta otra fuerza. ¿A qué es igual eso? Eso es igual a lo siguiente: al brazo
Ojo, al brazo por la fuerza. ¿Cuánto es el brazo de la tensión? Muy bien, R medios. ¿Y cuál es la fuerza? T. La tensión T. Se está moviendo con respecto a lo que nosotros declaramos positivamente. Miren, los efectos de rotación que genera la tensión son como en el sentido antihorario, o sea que por eso es positivo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y la dirección del momento es hacia afuera del tablero. Exacto, en este caso sería hacia afuera de la hoja. Ahora, miremos la fricción estática. ¿Cómo me quedaría? Sería el radio por Entonces, ¿positiva o negativa? Positiva. ¿Por qué positiva? Que es antihoraria. Porque esa fuerza está generando rotación en la dirección ¿qué? Antihoraria. Antihoraria. Entonces me queda positiva. ¿Cuánto es el brazo? R, ¿cierto? Porque es la distancia que hay desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza, multiplicado por la fuerza de fricción estática. ¿A qué debe ser igual esto? Esto debe ser igual a el momento de inercia que pasa por el centro de masa multiplicado por alfa. ¿Listo? Sí. Ahora, esta es la de traslación, esta es la de rotación. ¿Cuál sería la ecuación que me va a unir la traslación y la rotación? la ligadura. La ligadura. ¿Cuál es la ecuación de la ligadura? La aceleración del centro de masa es igual a R por alfa. La aceleración del centro de masa es igual a R por alfa. Ojo muchachos, esta R es la R que genera el cuerpo rígido con la superficie. Por ejemplo, miren que aquí la superficie no es la que está en contacto con este, sino que es con esta. Por eso es que decimos que es R. Si por decir algo la superficie estuviera pasando por acá, entonces ya no sería R, sino que sería R medios. ¿Listo? Muy bien, ¿qué les pido a ustedes? Que hagan el del bloque. ¿Listo? Que hagan la ecuación. ¿Este bloque está qué? Está rotando. Está solo trasladando, ¿cierto? Entonces, hagan la ecuación del movimiento para el bloque y traten de encontrar lo que les estaba pidiendo el problema. Y en la próxima sesión, pues lo discutimos. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, nos vemos el lunes a las 4 de la tarde. Ok, Profe, igual podríamos añadirle a este problema, digamos, la energía y el trabajo. ¿Cómo? Igual para el taller podríamos a este problema agregarle la energía y agregarle el trabajo. También podemos ver cómo se comporta si yo lo hago por energía. ¿Listo? listo, profe. Muchas gracias. Nos vemos el lunes, muchachos, que les rinda. Nos vemos en el espejo.